Bienvenidos a una nueva emisión de Factor Futuro, el programa del Instituto de Comunicación Social, Periodismo y Publicidad de la Universidad Católica Argentina. En el informe de hoy tenemos una visita a Tecnópolis, esa gran exposición de ciencia y tecnología. Vamos a analizar cuál es la situación de la innovación en nuestro país. Luego, en la sección habitual Punto de Encuentro, dialogaremos con el doctor Rodolfo Terraño para saber algo más de su libro recientemente publicado, Urgente llamado al país. Vamos al informe. Dos millones de personas visitaron las 50 hectáreas de Tecnópolis, muestra de ciencia, tecnología y arte organizada por la Unidad Bicentenario de la Presidencia de la Nación. Dividida en 5 continentes, aire, agua, fuego, tierra e imaginación, trabajaron en ella 12.000 personas y participaron 130 expositores. Tecnópolis es la primera feria de ciencias, de arte y tecnología que se hace en el país y probablemente en toda Latinoamérica, por lo menos en esta magnitud. La idea surgió en el año 2008, en el marco de los festejos del Bicentenario. Lo que estamos mostrando ahí es alternativas para el país que salgan del esquema clásico de productor de commodities de bajo valor agregado. Por eso decimos que Tecnópolis es decir presente mirando al futuro. Tecnópolis es un ejemplo del impulso que el gobierno le está dando al sector de la ciencia y tecnología. En el año 2008, el presupuesto asignado fue de 1.140 millones de pesos. En el 2010, la cifra alcanzó a 2.115 millones. La creación del ministerio es un acto coherente en el marco de este planteo que requiere de producción de bienes y servicios más intensivos en conocimiento. Para producir este tipo de productos de mayor valor agregado es imprescindible tener un sistema científico-tecnológico nacional y por eso la creación del ministerio obedece a esta lógica. En la Argentina tendría que tener en el centro de la escena la innovación. El fenómeno de la innovación está relacionado tanto con la ciencia y tecnología como con la producción, con la economía. Y esto tiene muchísimas aristas, muchos puntos para profundizar rápidamente si nuestro país pretende avanzar en eso, que yo no tengo la menor duda que debería ser una pretensión central para nuestro país. Hoy está en marcha la creación del Polo Científico-Tecnológico, situado en las ex-bodegas GIOL. Además, se han instrumentado políticas de repatriación de científicos. Entre los mayores logros está el incremento de la producción científica del país, que ha acompañado este incremento presupuestario, la vuelta de 834 investigadores, todos trabajando en forma productiva en el país. La realización de grandes obras de infraestructura, no solo el polo de GIOL, que será inaugurado en la primera etapa próximamente, sino que llevamos construidos o en licitación 60.000 de los 130.000 metros cuadrados que aparecían como déficit al inicio de nuestra gestión, productos de 30 años de inacción. En los últimos 2 años, 1.000 nuevos investigadores se han incorporado al sector y se han lanzado líneas de subsidios a través de la Agencia Nacional de Promoción Industrial. Estamos logrando un efectivo acoplamiento entre el sistema científico y la actividad productiva a través del financiamiento de consorcios público-privados por una suma del orden de los 54 millones de dólares, la cifra más grande que se ha aplicado a este tipo de proyectos, acotados a áreas concretas, biotecnología, nanotecnología, tecnología de información y comunicación, para ya sea desarrollar nuevos productos o servicios o solucionar problemas de índole social. Según el historiador Miguel de Azúa, sin los científicos, lo que hoy es la Argentina ni siquiera hubiera existido. Los fundadores del país tuvieron una visión de futuro vinculada al progreso de la ciencia. Belgrano creó las academias de náutica y matemática. En los tiempos de Rivadavia nacieron la Universidad de Buenos Aires
el Departamento de Ciencias Exactas y el Museo de Historia Natural. En Córdoba, Sarmiento fundó el Observatorio y la Academia de Ciencias. La relación entre política y ciencia registró etapas de avances y retrocesos. Premios Nobel como Hussey, Leloir y Milstein son ejemplos de un extraordinario potencial que necesita desarrollarse y proyectarse con políticas estables. El país tiene mucho por hacer y yo creo que pensando en grande y pensando que la Argentina tiene que aumentar mucho su cantidad de ingenieros, su cantidad de gente dedicada mucho más a ciencias aplicadas y a cuestiones que tengan impacto sobre la calidad de vida de los argentinos, sobre que la economía vaya creciendo, que se demande cada vez más empleo, mejor pago, más sofisticado y que la gente esté más preparada. Los Estados Unidos concentran el 39% de la inversión mundial en ciencia y tecnología. Le siguen Europa con el 31%, Asia con el 29% y América Latina con apenas el 2,5%. Si, como suele decirse, una patente puede cambiar el mundo, la realidad es contundente. Estados Unidos registró en el 2010 108.000 patentes, Japón 45.000, Alemania 12.400, India 1.100, Brasil 175, mientras que Argentina no pasó de 50, según datos de la Oficina Norteamericana de Marcas y Patentes. Si tomamos cantidad de investigadores, Japón e Israel tienen 8.000 cada millón de habitantes. Nuestro país, apenas 550. Cambiar este escenario significa iniciar un proceso que comienza en el sistema educativo y debe integrarse en un modelo productivo. Tecnópolis es un éxito de público en forma cuantitativa y cualitativa. No solo ha venido mucha gente, sino que lo que es llamativo es el estado de ánimo de la gente que recorre la muestra. Creo que hemos cumplido ese objetivo de provocar una inyección de optimismo en la gente, mostrarles a los padres un país futuro para los hijos que es deseable, para los hijos ver que hay una alternativa respecto a lo que ellos conocen. Creo que hay que darle un impulso muy grande a todo lo que está relacionado con las carreras más tecnológicas, con las carreras relacionadas con las ciencias aplicadas, con algunas ciencias básicas. A los esfuerzos que ya se están realizando en los niveles primario y secundario, es necesario abrir una relación potente e innovadora entre ciencia, producción y universidad. En eso la Argentina, si bien en algunas cuestiones tiene muy buena ciencia, ese vaso comunicante todavía es débil. El ministerio no se creó para apoyar a los científicos para que siguieran haciendo lo que venían haciendo, sino para insertarlos efectivamente en un nuevo patrón productivo. Y hay que fortalecer o enriquecer la currícula de la escuela media en la Argentina con esa perspectiva. Ciencia, tecnología, innovación y deseo de ser emprendedores. Exposiciones como Tecnópolis, que incluyó desde simuladores nucleares hasta el cohete Tronador 2, pasando por la clonación de orquídeas y laboratorios de vanguardia, acercan a las nuevas generaciones la fascinación por la ciencia. Me gustaría transmitir este mensaje hacia los jóvenes de que consideren fuertemente las carreras que tengan que ver con las ingenierías en todas sus formas, con el agro, con la tecnología de información y comunicación, todas las disciplinas básicas, porque son esas las que tienen desempleo cero, son las que ofrecen hoy por hoy las mayores posibilidades de ascenso social. Otro desafío es la relación entre la inversión estatal y la privada. En los Estados Unidos, el 70% de las inversiones provienen de aportes privados. Aquí, el Estado es el actor casi excluyente y el sector privado solo contribuye con un 21%. Al no tener grandes compañías multinacionales del software, comunicaciones, automotrices, lo que se hace en el país corresponde a la investigación en algunos sectores, como el área del software, alguna área de la industria farmacéutica. Estamos muy lejos de alcanzar el ideal internacional que hoy se considera para este tema, que es que la mitad de la ciencia y la tecnología lo haga el Estado y la otra mitad lo haga el sector privado. La mayoría de las multinacionales instaladas en el país no han radicado centros de investigación y desarrollo. El impacto de algunas privatizaciones tampoco fue positivo. Los planes de I+D de las empresas privadas tienen que ser mucho más sofisticados, tienen que tener esa ambición. La Argentina ha retrocedido mucho, inclusive en la década del 90 también en esto, porque
con el proceso de privatizaciones, muchas de las empresas del Estado que pasaron a manos privadas, casi siempre extranjeras, llevaron sus departamentos de I+D fuera del país. Un ejemplo es YPF. El sector alimentario y la biotecnología son dos áreas de extraordinaria proyección que integran tecnología y desarrollo productivo. Ahí la Argentina tiene capacidades espectaculares que yo creo que, bueno, que el sector privado debería aprovechar mucho más y debería contratar la investigación de los investigadores, de las instituciones públicas o privadas. La baja inversión del sector privado obedece a que todavía tenemos una matriz fuertemente centrada en las commodities, en los productos de bajo valor agregado. En la medida que logremos diversificar la matriz productiva, se va a equilibrar este aporte del sector privado al área de investigación y desarrollo. En el siglo de la economía del conocimiento, la Argentina debe recoger la herencia de aquellos hombres que en el siglo XIX construyeron las bases institucionales de una nación y abrieron las puertas al progreso científico. Los nuevos objetivos tienen que ver con promover la innovación inclusiva, es decir, más allá de todo lo que estamos haciendo por promover la competitividad de las empresas, la incorporación de tecnología de punta. Hoy el diseño institucional de todas las oficinas de ciencia y tecnología sigue siendo muy complejo y me parece a mí que todo lo que tenga que ver con innovación y con las capacidades emprendedoras tiene que tener mucho más relación con el aparato productivo también en el diseño institucional. Como decía Hussein, las conquistas del presente son sueños juveniles realizados que alguna vez se tuvieron como imposibles. En la UCA fue presentada la nueva edición del Barómetro de la Deuda Social Argentina. Asistieron destacadas personalidades de la universidad e invitados especiales. Comenzamos con la serie del Bicentenario. Este es el primer libro de la serie del Bicentenario 2010-2016. Me parece que constituye un llamado de atención para todos a preocuparnos en tratar de cerrar esta brecha que se ha ido generando entre los distintos argentinos. El análisis sobre las deudas y progresos sociales durante el periodo 2004-2010 abarcan distintas disciplinas: hábitat, empleo, seguridad social, confianza y participación ciudadana. Comenzó por una iniciativa de los obispos en cuanto a que necesitaban datos de la realidad social, pero que además también tuviese en cuenta variables más integrales como factores psicosociales, expectativas de progreso, etcétera, que medían la dignidad del trabajo. Es un estudio muy trascendente, hay muy pocos en el país de este nivel, y además el hecho de que sea un esfuerzo sostenido de tantos años que se vienen analizando estos problemas en este nivel de calidad. Valoro no solo la seriedad del estudio, sino en este momento frente a la ausencia de estadísticas oficiales que impiden tener diagnósticos claros para poder determinar políticas claras. El barómetro contiene una valiosa y abarcativa información sobre crecimiento, desarrollo humano e integración social. El referente es variado, es la honestidad intelectual, la calidad de los investigadores, el soporte de una universidad como la Universidad Católica y también la constante evaluación y autocrítica en el sentido de qué aspectos había que mejorar, cuál era la visión de la multidimensionalidad de la pobreza que hay que afrontar, que no es solamente el tema material o pobreza de ingresos, sino también todos los factores psicosociales. Se ha hecho ya una institución y creo que es muy importante para la universidad continuar apoyando estos estudios, como se ha manifestado acá que se lo va a hacer, porque me parece que es un rasgo distintivo de esta universidad el preocuparse por esos problemas. Nuestra sección Punto de Encuentro es un hombre bastante conocido en el mundo de la política. Eso nos diría que se trata de un hombre de acción, que ha sido legislador, ministro, pero estaríamos diciendo solamente la mitad de la verdad.
en rigor también es un hombre de pensamiento, porque es un historiador y un escritor. ¿Quién es esta personalidad tan singular en el mundo de la dirigencia argentina? El doctor Rodolfo Terraño, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por estar en Factor Futuro. Bueno, doctor, hace poco menos de 2 meses se ha presentado en sociedad su último libro, Urgente llamado al país, que tiene un subtítulo muy interesante, que es ¿qué y cómo hacer para cambiar la Argentina? De alguna manera creo que el libro refleja esta dualidad que decía recién, ¿no? La pasión por el pensamiento, la historia, que hay un análisis histórico, y también la propuesta política. ¿Con cuál de estos dos ámbitos se siente más cómodo? ¿Cuál ha sido el balance que da el libro de estas dos posibilidades? Bueno, ante todo, quiero decirle que a mí me parece que la acción sin pensamiento es el vicio de los políticos y el pensamiento sin acción es el pecado de los intelectuales. Y que es muy difícil trazar un proyecto, anticiparse a lo que puede venir, comprender cuáles son las fuerzas que pueden facilitar o perjudicar un proyecto. Si uno vive en la mera acción, si pedalea para no caerse y no se detiene un momento a pensar, a mirar. Y bueno, eso es lo que yo pretendo, ver qué hay por delante, cuáles son los peligros, cuáles son las posibilidades y qué tendríamos que hacer hoy para encaminarnos debidamente. Sin embargo, en el libro hay un rescate de la perspectiva histórica, es decir, lo que fue la constitución de nuestra nación, los pactos que fueron tan difíciles de concebir entonces. Usted de alguna manera nos propone que, bueno, eran difíciles, pero lo hicieron, y los de hoy a lo mejor nos parecen dificilísimos, pero habría que hacerlos, ¿no? Sí, yo creo que es imposible avanzar en la dirección deseada si no hay, no digo un consenso en el sentido de unanimidad, de eliminación de las diferencias, que son inevitables. Tiene que ver con lo que fue la guerra civil argentina, la guerra civil del siglo XIX, una guerra feroz entre unitarios y federales, una guerra que no era retórica, que no era de palabras, sino que era de degüello. A lo largo de ese periodo dramático de nuestra historia, hubo treguas, y en esas treguas hubo pactos. Algunos después se violaron, otros no, pero hubo acuerdos, a veces de un grupo, a veces más extensos, y son los pactos a los que se refiere la Constitución cuando dice que se funda en los pactos preexistentes. Yo digo que si la Argentina creciera sin parar a 8% anual, en el 2025 tendríamos el ingreso per cápita que Eslovaquia tiene hoy. Cuando nosotros vemos que en el índice de la OCDE, que se basa en el método PISA, nuestros alumnos de 15 años, por sus conocimientos de matemáticas, de ciencia, de lenguaje, están en el lugar 42 en el mundo. Cuando vemos que la desigualdad social entre el 10% más rico y el 10% más pobre es de 4,5 veces en Japón, de 9 veces en Alemania, de 2 en los Estados Unidos y de 40 en la Argentina. Eso según las Naciones Unidas. Si usted cree que el dato de Naciones Unidas no es confiable, bueno, básese en el dato del INDEC, que da 28. De modo que para superar esa desigualdad, para elevar el nivel de conocimiento, para desarrollarse a tasas muy altas, hay
que tener ciertos consensos. Si un gobierno va durante 4 años para el norte y viene otro que va durante 4 años para el sur, obviamente no se avanza. Dentro de las cosas que no se logran de un día para el otro, sin duda está la mejora en nuestra calidad educativa, que junto con la desigualdad social había planteado como los grandes temas que tiene por delante el país, ¿no? La Argentina, para poder mejorar. La educación ha presentado en los últimos años una mejoría en este camino hacia un consenso. ¿Parecería haber políticas de Estado en educación o no? No, yo creo que no. Y creo que en este caso no basta con un acuerdo político. Es necesario lograr un acuerdo con la comunidad educativa. Si usted quiere imponer una política educacional que va en contra de las convicciones o los principios de la comunidad educativa, bueno, al día siguiente todo tiene lo que pasa hoy en Chile, ¿eh? Y yo creo que es muy difícil, pero hay que tratar de lograrlo, un acuerdo, porque a mi juicio no se puede elevar la calidad de nuestra educación sin exigencia y disciplina. Y la idea de que la exigencia provoca un tamiz que deja fuera a gran cantidad de estudiantes y que por lo tanto hay que tener una flexibilidad. La idea de que la disciplina, entendiendo un sentido amplio, disciplina intelectual, disciplina en la actitud, bueno, pero hay una asociación entre disciplina y militarismo, fascismo. Entonces, si uno no logra acuerdos sobre esto, no se puede impulsar una educación de mayor calidad. Y como digo, hay que acordar con los estudiantes, hay que acordar con los docentes, hay que acordar con los padres. Y esa es una tarea muy compleja, pero me parece que es la más importante de todas. Bueno, así como hablamos recién de la educación, el libro transita por muchos otros temas. Por eso, para el final, dejo una pregunta sencilla. ¿Qué hacemos con los subsidios y con la inflación? Bueno, los subsidios son millones de pesos por hora. Si usted los quita, se incendia el país. ¿Por qué? Las tarifas del gas, de la electricidad, del transporte, particularmente en el área de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, se disparan y usted tiene la gente en las calles. Y si usted no los quita, se incendia el fisco. Entonces, yo creo que allí hay que tener un plan gradual con apoyo político para ir, primero, reteniendo subsidios en las áreas y en los temas sociales, ir rebajándolos y removiéndolos en otros. A mí me da vergüenza lo que yo pago por el gas y la electricidad. Pero eso que a mí me da vergüenza, en otras zonas de la ciudad y del país, implica un esfuerzo muy grande para la gente. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener ese beneficio? ¿Por qué la gente que tiene la capacidad adquisitiva que yo tengo tiene que tener ese beneficio? Hay que sacar eso. Lo mismo pasa por zonas, por temas. Y bueno, hace falta, no se puede cortar de golpe todo. Hay que ser muy selectivo para ir avanzando en este sentido. Pero si no se hace eso, tenemos un problema muy serio que realimenta lo que usted dice, la inflación, porque eso implica un monumental gasto público no productivo. Y tenemos ya una de las inflaciones más altas del hemisferio, la segunda. Creo que la inflación además deteriora el tipo de cambio, nos va a impedir cada vez más exportar, va a facilitar la inundación del mercado interno y la inflación se combate con esto, con una política fiscal adecuada, con una política monetaria adecuada y jamás otra vez como con la tablita o con la convertibilidad mediante el tipo de cambio.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Terraño. Le deseo mucho éxito en el libro y que encuentre lectores tan comprometidos como el autor. Muchas gracias. ...24, 25 y 26 de agosto... Taller de creatividad en busca de la idea... ...abierto a alumnos y egresados de carreras de comunicación... ...25 de agosto... Cuarto Congreso Latinoamericano de Logoterapia y Análisis Existencial... El sentido como herramienta... Próximas clases abiertas... 30 de agosto... Comunicación periodística, publicitaria e institucional... 31 de agosto... Historia... Traductorado y profesorado de inglés...